Sí, la clase pasada estábamos viendo acerca de historia de cómo guardar el día de reposo. Bueno, sí, a lo largo del tiempo se ha guardado el día de reposo. Ya vimos algo de eso, ¿no? Incluso a nivel histórico creo que no les alcancé a tomar ese tema, pero por lo menos para tiempos antiguos, que fue algo que se me olvidó explicarles, y es que por lo menos para el tiempo de Jesucristo, para el tiempo de los macabeos, más o menos decir cuando los griegos estaban gobernando y entra Roma a gobernar, más o menos entre los años 200 a 100 antes de Cristo, ¿sí? Entre esos, al día sábado en el mundo gentil, ¿sí? No en el directamente en el judaísmo o los judíos, sino todo lo que es la parte gentil, todo lo que es Roma y Grecia, al día sábado le llamaban el día de Cronos también. ¿Sí? Entonces ustedes pueden buscar cierta evidencia donde se celebra el día de reposo, se celebraba el día de Cronos, pues, y ellos decían que ellos, o sea, como hacían esa similitud de que ellos estaban adorando a Cronos, ¿no? Cuando pues nosotros sabemos que estaban adorando realmente a Dios de los eternos, ¿no? Eso no lo hemos visto, eso ustedes lo pueden ver ahí en el seminario que di el curso del día de reposo, que les pasé el primer video, ya ustedes pueden buscar los otros videos y para que lo tengamos presente, ¿vale? Bueno, entonces eso en cuanto a lo que es la historia del día de reposo y vamos a entrar en el tema de cómo debo guardar el día de reposo a nivel escritural. No le voy a decir cómo lo guardan los judíos, qué hacen nuestros hermanos, o yo decirles, venga, yo hago esto, lo otro. No, es lo que se hace a nivel escritural y qué es lo que yo debo hacer, ¿sí? Para guardar el día de reposo, ¿vale? Voy a compartir. Bueno, entonces acá estamos viendo, ¿sí? ¿Qué debo guardar o cómo se debe guardar el día de reposo? Nos vamos a ir a Éxodo 16, 23 al 30. Vamos a hacer lo mismo que hicimos casi al finalizar la clase pasada. Creo que la clase pasada alcanzamos a ver este tema, ¿cierto? Si no estoy mal, me confirman, porfa. Yo la verdad no me acuerdo ahorita. Creo que sí, yo les hablé de no hacer viajes largos, de no encender fuego. ¿Quién estuvo la clase Sí, pasada? sí, sí, lo habíamos Dieguito. visto. De hecho, Sí. Sí, vimos, ya lo vimos. Vale, sí, sí, yo sí dije, esto ya como me parece ya haberlo visto. Bueno. Igual pues voy a hacerles un recuento nomás, no lo vamos a ver así a detalle como lo vimos la vez pasada, ¿no? Entonces recordemos que qué se debe hacer en Shabbat, en día de reposo, preparar los alimentos con anticipación, eso se hace un día antes, es decir, para nosotros en nuestro calendario sería el día viernes, no hacer viajes largos, para eso no se prepara con antelación, si tienes que viajar por X o Y motivo, trata de hacerlo antes para que cuando ya empiece el día de reposo, pues estés en el lugar, ¿no? Saber que el día de Ujú. reposo es una señal, es un pacto perpetuo, ¿sí? Incluso vimos Isaías 56, que habla que de día, Isaías 56 no, sino 66, donde nos habla que es milenial, ¿no? O sea, que incluso en el milenio también vamos a estar guardando el día de reposo, y dice de luna nueva en luna nueva, de día en reposo en día de reposo, ¿no? Fuera de eso, no encender fuego. Vimos que este es un tema un poquito controversial. Es una cita que debemos tener allí cuadrada, allí marcada en el calendario, ¿cierto? Y se debe celebrar donde quiera que nos Es- encontremos, ¿no? Es decir, sin importar el lugar que estemos, allí debemos de estar celebrando el día de reposo. ¿Sí? Muchos pueden decir, no, es que eso es solo para los judíos porque ellos están en Tierra Santa. Pues realmente no están así. Ya acá lo estamos confirmando, ¿no? Que realmente es donde quiera que se encuentren, y eso está directamente escrito desde la
Torah, ¿no? Desde el Pentateuco, ¿no? Fuera de eso, en ese momento, pues no se puede hablar ni de negocios, ni hacer nuestras propias cosas. La ideal es que casi todo el tema nos lleve a qué? A hablar de Dios, ¿sí? A predicar de Él, a estar aprendiendo de Él, ¿sí? Es lo importante. Y fuera de eso, pues si somos extranjeros y si todavía decimos, yo no creo que sea de las 12 tribus, de acuerdo al primer tema que vimos, pues si nosotros abrazamos el pacto y decimos seguir al Dios de Israel, a ser hijos de Él, pues ¿qué tenemos que hacer? Guardar el pacto, y guardar el pacto, abrazar el pacto, ¿qué es? Abrazar el día de reposo, guardar los mandamientos, eso es guardar el pacto, eso es vivir bajo la constitución del Eterno, ¿vale? Eso sería en cuanto a cómo debemos de guardar el día de reposo, así a grandes rasgos. Si hemos, no es difícil, relativamente es fácil, casi todos los mandamientos. El único que tendríamos ahí de discutir es el encender fuego, pues para calentar el almuerzo o algo así. Sí, ya eso ya sería muy a discusión. Pero el resto de cosas vemos que no es difícil, o sea, no es algo que se nos impida, no es algo que nos cueste trabajo, antes nos quita, ¿no? Antes nos ayuda a descansar, antes nos ayuda más bien a centrarnos en Dios y dedicarle todo un día de 24 horas, ¿no? Que es la idea, dedicarle todo un día. ¿Listo? Eso por este lado. Vamos a ver si realmente Jesucristo o Yeshua guardaba el día de reposo igual que los discípulos, ¿sí? Y para esto vamos a hacer el mismo ejercicio de la clase pasada. Cada uno va a leer un texto, ¿sí? El que no lo pueda leer me avisa, no hay problema y lo saltamos, ¿listo? Entonces, Avi, porfa, Mateo 11:29. Si lo tienes ahí en la mano, porfa. Sí, voy. Mateo 11:29. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? Su yugo es fácil, ligera es su carga, no hay problemas, no hay dificultades de hacer, ¿no? Y pues encontraremos reposo para nuestra alma. El guardar los mandamientos, el seguir lo que Dios nos está pidiendo, pues realmente es un reposo para nosotros. Se nos quita muchas cosas, ya no estamos tanto pendientes en lo que el mundo quiere o en los afanes de la vida, sino realmente centrados y dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Y cuando habla de mi yugo, ¿sí? O su yugo es fácil, este yugo lo que quiere decir es mi enseñanza, ¿sí? Mis mandamientos, las instrucciones que Él dio, el ejemplo que Él dio es fácil, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo ahí, ¿vale? Para que tengan presente que el yugo no es algo pesado, no es algo que a veces se coloca como el yugo, como algo feo, difícil, sino que realmente es la enseñanza, la dirección, porque el yugo es lo que direcciona a los dos bueyes para que vayan por el mismo camino y aren la tierra, ¿no? Con un propósito. Lo mismo, el yugo de Dios no es difícil, es algo fácil porque incluso Él nos ayuda a cargarlo y nos direcciona realmente al mejor camino, ¿no? El otro texto que vamos a leer, y porfa Cristina, me colaboras, es Lucas 4:16. Título Jesús de Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ajá. ¿Hasta ahí ve? Sí, gracias Cristina. Entonces ahí vemos que Jesucristo que estaba haciendo, enseñando cómo era su costumbre. O sea, para ellos ya era verlo a diario, verlo cada séptimo día en la sinagoga enseñando como maestro. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que para esa época el que se subiera y enseñara no era cualquier persona.
O sea, tenía que tener su trayecto, tenía que tener un buen ejemplo, tenía que saber muy bien de las escrituras, ¿sí? O sea, no era cualquier aparecido, por así decirlo, ¿sí? Sino que necesitaba conocer muy bien acerca de todo y asimismo enseñarlo. Y es decir, que Yeshua ya llevaba mucho tiempo antes de empezar su ministerio, ¿a qué? A enseñar en la sinagoga, porque si vemos, la mayoría del ministerio de Yeshua o de Jesucristo no estuvo en Nazaret, estuvo en donde, en Galilea, en Jerusalén, en otros lugares menos en Nazaret. Acá fue cuando él ya volvió desde cierto tiempo, después de cierto tiempo, volvió otra vez a Nazaret y empezó a enseñar, y dice que como era su costumbre, o sea, era de cada 7 días, del cada séptimo día, estar allí en la sinagoga enseñando. Eso era lo que él siempre hacía. Entonces ahí ya podemos confirmar que Jesucristo estaba guardando ¿qué? El día de reposo. ¿Sí? Entonces ese en cuanto a este texto. Vamos a ver el siguiente, que es Lucas 4:31, y acá me va a colaborar por favor Egle. Si estás por ahí, Egle. Bueno, Egle está ocupadita. El siguiente en la lista, Margarita, porfa. Lucas 4:31. Ya. Después Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Entonces, ¿qué De dice que reposo. Jesucristo estuvo en Capernaum enseñando? ¿En qué días? En día En los de de reposo. reposo. ¿Sí? En días de reposo era que él estaba enseñando, en el que él estaba ahí diariamente, cada séptimo día, juiciosito, enseñando, instruyendo al pueblo. Y en este caso era en Capernaum, una ciudad de Galilea, de las tribus del norte, ¿no? Listo. El siguiente texto que vamos a ver es Lucas 6 del 1 al 5. Y en este caso, por favor, Patricia, para que me colabores. Perdón, ¿cuál es la cita? Lucas 6 del 1 al 5, porfa. Aquí está. Aconteció que atravesando por unos sembrados en sábado, sus discípulos arrancaban las espigas y restregándolas con las manos las comían. Entonces algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? Jesús les respondió diciendo, ¿ni siquiera leísteis lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, comió y dio también a los que estaban con él? Y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hasta el 6. No, No, solo hasta el ahí, 5. hasta ahí. Sí. Vale, gracias. Acá Bueno, este texto lo vamos a analizar un poquito, ¿sí? Para eso déjenme, hablo acá mi Biblia acá en el computador. Y este texto es súper importante porque para algunos este texto es uno de los que dicen no, acá Jesucristo estaba faltando al día de reposo. Y si vemos de los mandamientos que vimos de guardar el día de reposo, ¿cuál de todos esos mandamientos está faltando Jesucristo acá en Lucas 6 del 1 al 5? ¿Quién me puede decir? ¿Algún mandamiento de los que vimos y usurpó o fue en contra de lo que habló él o de lo que se enseñó a lo largo de la Torá? No, ¿cierto? Ahí ya hizo con la cabeza que no. Exactamente, ninguno, o sea, ninguno. Si acá vemos y lo que ellos realmente estaban haciendo mal, acá lo que los fariseos le estaban diciendo,
¿por qué hacéis, sí, lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Es hablando otra vez acerca de la ley oral. Jesucristo ahí estaba yendo en contra de la ley oral, porque ¿qué decía la ley oral? En el día de reposo tú no puedes espigar, tú no puedes sembrar, incluso tú no te puedes comer una fruta que tenga una semilla y tirarla al piso y preciso caiga en buena tierra y empiece a trabajar para germinar, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Eso está absolutamente mal, o sea, ni mejor dicho, ni te comas una fruta y vayas y tires las pepas así nomás, ¿no? Entonces, era algo que para ellos estaba absolutamente en contra de ellos. ¿Qué era lo que estaba haciendo acá Jesucristo y en qué realmente estaba fallando? En cumplir la ley o la tradición de hombres, ¿sí? Del resto, él estaba cumpliendo muy bien lo que Dios estaba diciendo. Por eso Jesucristo les pone dos ejemplos muy buenos acá. Bueno, acá solo hay uno, pero ustedes ven este mismo texto en Mateo. Ahorita nos vamos a ir a Mateo a ver este texto y vamos a encontrar, ¿sí?, que realmente él no hizo nada malo, ¿sí?, sino que antes Jesucristo les da como la razón de decirles, venga, o sea, mire lo que pasó acá y realmente yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy cumpliendo el mandamiento que Dios me ordenó y pues no es dejar de comer porque sí, ¿sí? Ellos tenían hambre, muy posiblemente estaban de un viaje y llegaron en ese día con hambre, encontraron las espigas y empezaron a comer ahí mismo, ¿no? No se llevaron, no empezaron a cargar, no empezaron a trabajar, sino a coger y comer de una vez, ¿no? Eso es como cuando tú tienes un palo de mango o un árbol de mango, coges y bajas el fruto y te lo comes de una vez y nada pasa, ¿cierto? Porque no estás trabajando. Estás deleitándote en ese momento y ya estás saciando el hambre que tienes. ¿Listo? Entonces, lo primero que vemos es que Jesucristo le responde con una pregunta que nosotros también deberíamos hacerlo. Dice, ni aún esto habéis leído. Lo que hizo David, ¿sí? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, perdón, él y los que estaban con él. Acá recordemos que en este momento, en esta parte de historia, David estaba siendo perseguido. Acá recién Saúl lo había perseguido, él había salido con parte de su ejército, bueno, no parte de su ejército, sino con 2 o 3 personas más que lo siguieron, ¿sí? En ese momento, porque ahí ya lo habían destinado, ya habían dicho, él está en contra del reino de Saúl, ¿sí? Él le tocó escapar y lo primero que hizo al momento de tener hambre, ¿a dónde fue? Dice que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Entonces, acá está, y acá sí podemos decir que él está faltando a una ley, ¿sí? Y esto es que los panes de la proposición, estos panes de la proposición, solo se lo podían comer ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿sí? Nadie más tenía, y es que es curioso porque él muy posiblemente llegó que un día de reposo. ¿Cómo podemos saber que era un día de reposo cuando él llegó y comió estos panes? Porque era el único tiempo donde se hacía el cambio de panes. Por eso el sacerdote dijo, pues lo único que tenemos son estos panes. ¿Por qué? Porque recién los habían cambiado, ¿sí? Cada séptimo día se hacía el cambio de los panes de la proposición, porque estos panes duraban 7 días. O sea, no era cada día que cogían y cambiaban el pan, no era cada 7 días se cambiaba el pan, y fuera de eso encima del pan estaba el incienso.
O sea, imagínate cómo olía ese pan de rico y cómo se mantenía de fresco, porque el pan se mantenía muy fresco durante esos 7 días. No es como hoy en día que tú tienes el pan, lo compras hoy y ya después de 3 días eso parece una piedra, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Pero ya hoy en día casi el pan toca casi inmediato para que no se endurezca tan feo, ¿no? Entonces, si vemos, acá él les está diciendo, venga, porque él, estando en día de reposo, entró al templo, en ese entonces no era el templo, sino era el tabernáculo, ¿sí? El que se podía mover de un lado a otro, y les dice, venga, él porque sí pudo entrar, pedirle al sumo sacerdote que le diera de comer, y lo que les dio fue los panes de la proposición. ¿Por qué sí fue lícito? ¿Por qué no hubo castigo? ¿Por qué no hubo consecuencias? Si ustedes leen la historia, después de eso, esta historia está en Primera de Samuel. Déjenme se las confirmo. Primera de Samuel 21. ¿Sí? Ustedes pueden leer esa historia acerca de lo que pasó acá con David. Y ustedes se van a encontrar que no pasó nada con él. No hubo castigo de Dios, Dios no lo regañó, tampoco hubo consecuencias, tampoco hubo un castigo, que para esa época sí se veía el castigo literalmente de Dios, ¿no? Y fue algo que Dios permitió. ¿Por qué? Porque está ese, ¿cómo se le dice? Ese término de el preservar la vida, ¿sí? Ese término de decir, venga, ante todo hay que preservar la vida. Cualquier mandamiento se puede romper si está en medio el preservar mi vida. Entonces, los discípulos en este momento estaban espigando, ¿por qué? Porque tenían hambre, tenían que saciar el hambre, ¿no? Tú no vas a estar contento estudiando y todo con un hambre, ¿o será que sí? A punto de desmayarte del hambre y leyendo y estudiando, por más que tú quieras, no vas a poner atención, vas a estar poniéndole más atención a qué, a tu estómago, a tu barriga, ¿cierto? Que te anda crujiendo, o si no es hasta el punto de desmayarte. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? No hay problema, vayan, coman, disfruten y saciense, ¿no? Eso fue lo que les dijo, o sea, dijo no hay problema, lo mismo que hizo David en este momento. Ellos ya llevaban 3 días de camino, acá cuando pasó esto de David, ya llevaban 3 días de camino y fuera de eso, pues con hambre y todo, el único lugar que encontraron fue el tabernáculo y dijeron, pues venga, pidamos acá a ver qué sucede, ¿sí? Y ahí fue cuando el Eterno pues les dio, ¿no? Dime, Egle. Tengo una consulta. Hola, Sí, ya ahora ¿me sí te escuchan? escucho, ahora sí, sí, ahora sí. Sí, sí. A ver, tengo una consulta con respecto a eso que acabas de decir, de que se podía romper el mandamiento si era necesario preservar la vida, ¿sí? Ujú. Eso se aplica, o, bueno, en primer lugar, no sé dónde se puede ver en la palabra esa instrucción, ¿no? Y en segundo, se aplicaría solamente al día del Shabbat, al día de reposo. Porque No, yo lo he en escuchado que la general, gente se ha justificado en el sentido de que no, que pueden comer lo que quieran, lo que quieran. no, eso ya es por ¿Aló? preservar la vida, ¿sí? Ese término en las escrituras como tal, no tanto, pero se utilizó después de el exilio a Babilonia, se empezó a utilizar este término, ¿no? De guardar directamente de guardar como esto. ¿Por qué? Porque había momentos en que en día de reposos venían y los atacaban, ¿sí? Venían momentos en que en día de reposo preciso era cuando más los estaban persiguiendo, ¿sí? Y pues ellos tomaron como esta opción de decir, venga, preservar la vida. Y no solo eso, sino creo que en la Torah también está, ¿sí? El de preservar la vida, o sea, al ser el bien,
ante todo en medio de las circunstancias, ¿no? Y pues imagínate, o sea, ¿qué sería de todo un pueblo si deja de cuidarse, si deja de preservar su vida por cumplir el mandamiento? ¿Cuántos del pueblo judío ya no hubiera sido acabado? Y realmente la mayor mortandad del pueblo judío ha pasado en día de reposo. ¿Por qué? Porque no podían defenderse, porque no podían hacer nada, porque los cogían, mejor dicho, todos así como... sí, incluso, imagínense, por lo menos hoy en día de reposo, el pueblo judío lo que hace es desconectarse totalmente de las redes sociales y todo eso. ¿Qué pasó ese día que entraron los de Gaza y los atacaron? ¿Era un día qué? En un día de reposo. Por eso ellos no se pudieron dar, por eso ellos que no se pudieron defender, por eso como ese principio, ¿sí? De preservar la vida ante todo. Incluso lo estamos viendo acá con este ejemplo que Jesucristo lo pone, ¿sí? Es un ejemplo donde se ve que se preserva la vida antes que el mandamiento, porque era malo y está muy mal visto que el sacerdote diera el pan que no fuera a gente que era sacerdotes. David no era sacerdote. David primordialmente en ese entonces era un general de ejército, ni siquiera tenía un rango como para decir venga, y ni siquiera el rey podía entrar y tomar de estos panes. O sea, imagínate lo que pasó acá, ¿no? Entonces estamos viendo un texto muy claro acerca de esa preservación de la vida ante cualquier mandamiento, ¿no? Y eso se puede en cualquier mandamiento, incluso de comida. Si tú estás a punto de morir y lo único que encuentras es, por decirlo así, carne de cerdo y eso te ayuda a sustentarte, lo puedes hacer porque estás preservando la vida. Eso no es una excusa porque ahora es que no todos los días te estás muriendo de hambre y ahora te vas a comer carne de cerdo porque es lo único que hay en la fama. O sea, tampoco es así porque ahorita hoy en día encontramos en la fama de todo, ¿sí o no? Entonces, tampoco es dejar irnos al libertinaje. Ay, no es que como preservo mi vida y yo no puedo vivir sin las costillitas de cerdo, pues no, tampoco, ¿sí? Cuando estemos a punto de morir, o sea, que ya no haya otra manera de subsistir, ¿no? Eso es, ¿listo? Y lo otro que vamos a ver está en Mateo 12, que es el otro texto que pone Jesucristo ahí para apelar el por qué no está fallando al día de reposo. Y eso lo vemos en Mateo 12, 5. ¿Sí? Acá vemos que en el verso 3 y 4 le está haciendo la misma pregunta que encontramos en Lucas, ¿sí? En Mateo 12:5 nos dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Acá les hago la pregunta. ¿Por qué en día de reposo los sacerdotes sí profanan el día de reposo? ¿No? ¿Quién me puede decir? Acá mi mamá ya me respondió. Porque ellos sí tienen ese permiso. Sí, pero ¿qué Ellos es lo sí, que hacen o sea, qué es lo que hacen que pareciera que profanaran, aunque realmente está, como tú lo dices, con autorización, ¿no? mm, no, pues no. Ni idea, ¿no saben? Yo pensaría que por tratarse del día del Señor están sirviéndole al Señor y ese día lo hizo Él para Él. Exactamente, porque están trabajando, están haciendo sacrificios, o sea, realmente ellos no están descansando y no están estudiando, cumpliendo y están sirviendo para Dios, muy bien como lo dijo Albita, ¿sí? Entonces ahí vemos que ellos realmente están profanando, pero ¿por qué dice que son sin culpa? Porque están sirviendo a Dios.
Por eso en día de reposo sí está bien el que dictemos clase, el que vayamos enseñemos, el que vayamos incluso llevemos alimento a los pobres, porque eso es hacer el bien en día de reposo, no está mal, ¿sí? Ya que tú lo cuelgues a las redes sociales y diga, mire esto, eso ya está mal, ¿sí? O sea, lo haces oculto, que se hace entre tú y Dios, y ya paré de contar, ¿no? Y lo mismo el día de trabajar, es decir, de servir a Dios, lo puedes hacer realmente un sábado, un día de reposo, si realmente lo estás dedicando para Dios, ¿no? Porque eso también se puede utilizar para justificarse y cobrar, ¿no? Decir, no, yo te estoy dando ciertas clases y venga, no voy a cobrar, no. Es cuando en ese día tú no debes de cobrar por clases que des o por trabajos que des, ¿no? Eso es algo que lo podemos ver, ¿listo? Entonces ahora sí queda un poquito más claro acerca de este evento que estaba pasando acá con Jesucristo y las espigas, ¿no? ¿Listo? Hasta acá ahora sí quedamos todo claro, sin dudas. Listo, vale. Y acá vamos a ver qué termina diciendo, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Por qué es el Señor? Porque es el que nos dio el ejemplo. Así como el rey da el ejemplo a su pueblo, nosotros como discípulos debemos de ser seguidores de lo que Él hizo, ¿no? Y por eso Él es el Señor del día de reposo. Y esto tiene un significado mucho más profundo. Vuelvo y les digo, véanse en el seminario, allí está explicado esto mucho más profundo. Sí, hoy no lo vamos a explicar porque igual no nos daría tiempo para tanto, ¿listo? La idea pues también es avanzar porque pues esto nomás es el ABC de las escrituras, más no es el estudiarlo ya plenamente, ¿listo? Bueno, eso sería en cuanto a este texto, ¿vale? El siguiente texto que vamos a ver es Lucas, 6:6, este ya lo vimos, ¿no? Que ese que es un día de reposo, ¿sí? No, Lucas 6:6, no, este ya es otro evento que se da. ¿Quién sigue acá? Tony, porfa, para que me lo leas. ¿Sí el de Lucas 6:6. Sí, por favor. Sí, perdón, es que se me cerró mi Biblia. Tranquila. Lucas 6:6 dice, el hombre de la mano seca ya. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía y tenía seca la mano derecha, perdón. Vale. Entonces acá, ¿qué está haciendo Jesucristo en un día de reposo? Sanando a un enfermo, haciendo el bien. Lo que para esa época, si ustedes siguen leyendo ese capítulo, los fariseos se ponen en contra y empiezan a decir, ¿cómo es que tú estás haciendo eso? No se puede hacer. Porque algo que dicen, por lo menos si ustedes leen algo acerca de la ley oral que ellos tienen, y es por lo menos que, por lo menos los que vimos que hay dos escuelas, ¿no? Una que es el Chamay, que otra que es Gilel. Chamay es mucho más estricto y decían que si no se está muriendo, no hay que llevarlo al médico. O sea, que se aguante el dolor todo el día de reposo, imagínense, ¿no? Ustedes con un dolor de muela y con toda la cachete inflado del dolor, imagínense aguantárselo todo un día hasta que al siguiente día abrieran la farmacia o el doctor pudiera verles y ayudarles con ese dolor de muela, ¿no? Pero en cambio estaban los de Gilel, y los de Gilel lo que decían era, no, venga, si es algo que te impide estar bien en día de reposo, estar bien, estar buscando de Dios, estar totalmente conectado con Dios, pues sí, es mejor que lo traten en ese momento, ¿sí? Ahí sí pueden llevarlo al médico. Es decir, si te tienes el dolor de muela, pues sí está permitido que lo traten, porque pues impide que tú busques de Dios, ¿no? Si ya es un dolor que tú te lo puedes pasar y puedes seguir buscando de Dios, listo,
Sí, hay dolores que no son tan agudos y tan grandes, ¿no? Como otros que sí definitivamente, imagínate uno con una gastritis que no puede y necesita algún medicamento, necesita que lo revisen, pues imagínate, ¿no? Entonces, eso era algo que pasaba, por eso en este momento, si ustedes leen, ¿sí? Después dice en el verso 7 y le dice, y le echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar qué, de qué acusarle. ¿De qué acusarle en cuanto a qué? En cuanto a las normas de la ley oral o normas que ellos tenían como rabinos, porque si vemos a lo largo de los textos que vimos de guardar el día de reposo, donde está que no es lícito sanar a una persona en día de reposo. Y más que vemos que acá posiblemente esta mano seca no hacía mayor efecto, o sea, podía seguir buscando, podía seguir esto, pero que era a nivel psicológico para esta persona el no tener bien su mano. Entonces acá vemos que Jesucristo no solo le importaba la parte física, sino más la parte espiritual y emocional de la persona, ¿sí? Porque acá, ¿cuántos años duraría este hombre o esta persona con la mano seca? Posiblemente mucho tiempo, pero aún así Dios y aún así Jesucristo pues dijo, voy a sanarla, ¿no? Entonces vemos que el sanar, el acudir, el ayudar a una persona, el ir al médico en día de reposo, no es ilícito, o sea, está permitido siempre y cuando sea realmente urgente y que no se pueda hacer otro día, ¿sí? O que definitivamente esa enfermedad o ese dolor no te deje, ¿sí? Es como lo más plausible, ¿listo? El otro texto que vamos a ver es Lucas 13:10. Pedrito, por favor, ayúdame con ese texto. Lucas 13:10. Voy corriendo. Sí. Listo, Que Lucas todo se nos 13:10. cerró la Biblia. Lucas 13:10. Ajá. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, Uh-huh. Porfa, sigue el 11, porfa. y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, imagínate, ¿no? O sea, tenía espíritu de enfermedad. Es curioso que diga espíritu. O sea, acá ¿qué hizo Jesucristo en este momento? No solo la libertó, o sea, no solo la sanó a nivel físico, sino que la libertó, ¿sí? A nivel espiritual, que tenía una atadura, ¿no? No sabemos, imagínate 18 años andando de esta manera y aún así buscaba a Dios, aún estaba en Dios, porque esto lo hace directamente en donde, en una sinagoga, enfrente de los líderes religiosos. Yo digo, Jesucristo realmente era el hombre más revolucionario de su época, porque hacía cosas que los líderes religiosos de su momento decían, esto no se puede hacer. Y él dice, sí se puede hacer y se los voy a demostrar, ¿no? Es curioso. Yo digo, Jesucristo realmente fue el más rebelde, el más revolucionario, no rebelde, sino revolucionario de su época, a mostrar realmente qué era lo que se tenía que hacer de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Y acá vemos que en un día de reposo sana esta mujer encorvada, no solo, y vamos a ver que todos los milagros, la mayoría de los milagros que hizo Jesucristo fue en día de reposo. Si ustedes se ponen a buscar en qué día hizo cada una de las sanidades, casi todos están en día de reposo, ¿sí? Ustedes lo pueden dar y es curioso, ¿no? Bueno, entonces acá vemos, acá está Nazaret, donde él tenía o donde era su aldea, ¿no? ¿Listo? Otro texto que vamos a ver, y acá ya estamos hablando ya no de Jesucristo, sino de quiénes, de los discípulos. Ya en Hechos, ya Jesucristo había ascendido, pero deja a sus discípulos para que también nos enseñen qué debíamos de hacer.
Y para esto vamos a ir a Hechos 13:5. Patti Figueroa, no sé si puedas leernos esta cita, porfa. Hechos 13:5. Sí. Yo la puedo leer. Vale, Permítame un momento. tranquila. Hechos 4, 13:5, 13. 13, 5. Ujú. Dice así la palabra. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ujú. Entonces, si vemos, ahí estaban que en medio de las sinagogas proclamando la palabra de Dios. ¿En qué día lo iban a hacer si estaban en las sinagogas? En reposo. Exactamente, en el día de reposo, porque para esa época no existía el domingo, el día del Señor que hoy conocemos, ¿sí? Que lo vimos la clase pasada a nivel histórico. No se conocía como el día del Señor, sino solo estaba el día de reposo. Y era el único día que se dedicaban realmente toda la población a nivel general a buscar de Dios, ¿sí? A literalmente dedicar todo un día para Dios. ¿Listo? Otro texto que vamos a ver es el Hechos 13, 14 al 15. Y acá vamos a volver a retomar todos. Avi, porfa, ayúdame con este texto. Hechos 13, 14 al 15. Dice, dice, en Antioquía de Pisidia. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en las sinagogas y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de las sinagogas mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Bueno, aquí mi Biblia es nueva versión internacional, porque dice el sábado, Ajá. no dice el reposo. Vale, entonces si vemos ahí que dice, llegaron y ellos estaban de viaje de un lugar a otro, llegaron y se sentaron de una vez en la sinagoga, no dijeron, venga, acá llegamos los líderes y vamos a hablar, no, fueron directamente ordenados y se sentaron a instruirse en las escrituras como bien lo manda el mandamiento, ¿no? Después vamos a ver el verso 13, verso 27, perdón, de este mismo capítulo y porfa, que nos siga ahí Cristina, porfa. Hechos 13, 27. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó los sacó de ella. Perdón, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Leíste Hechos 13, 27? Perdón, no. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ajá. Entonces imagínate, acá vemos que la población no reconocieron a Yeshua como el Mesías, ¿sí? Lo reconocían como un profeta, un rabino más, pero como no conocían las escrituras o se les pasó de noche, por así decirlo, pues no entendían lo que él les estaba mostrando, ¿sí? Y por eso que dice, empezaron a condenarle. ¿Y era para qué? Para que se cumpliesen lo que dice las escrituras, para que se cumpliera lo que estaba estipulado acerca de él. Y eso que lo estaban leyendo, ¿qué? Cada día reposo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces estudiamos y leemos la Biblia, pero hay muchas cosas que se nos pasa de noche o simplemente porque no tenemos ¿qué? Revelación. O sea, Dios todavía no nos lo ha revelado. La idea es seguir buscando. Dios va a dar su revelación en su momento, pero a veces se nos pasa de noche. ¿Por qué? Por no reconocer realmente la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas, que es el único maestro y es al único que debemos recurrir para que nos enseñe, ¿no? Y sigue
En el verso 42 y 44 de este mismo capítulo, Hechos 13, porfa, Egle, a ver si estás por ahí. Sí voy. 42 y 43. 42 al Al 44, 44. porfa. Listo, ok. Al salir ellos, les rogaban que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoran a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. El siguiente sábado, se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. Entonces, si vemos en este, no solo era Pablo y Bernabé ahí hablando, sino que les rogasen que se quedaran, ¿qué? Cada día de reposo, ¿sí? O sea, estuvieron siempre ahí insistiéndole para que siguieran enseñándoles en día de reposo, y vemos que ahí incluso en el verso 44 enfoca que casi toda la ciudad fueron a escuchar, ¿no? ¿Y por qué? Porque era día de reposo, ya no fueron a la sinagoga donde los rabinos, sino se fueron a donde Pablo y Bernabé a escuchar literalmente lo que ellos le estaban enseñando, ¿no? Entonces acá vemos la gran importancia de cómo se está difundiendo el mensaje, ¿sí? Y si algo que hay que enfocar acá, y es que dice que los que estaban ahí, que eran judíos y prosélitos, no habían extranjeros, ¿sí? Y eso que acá ya Dios había empezado a abrir las puertas para que llegaran a los extranjeros, pero acá a este momento todavía no habían abierto tan las puertas como ya cuando Pablo empieza a hacer los viajes misioneros, ¿no? Si vemos acá están hablando de judíos, es decir, de aquellos que nacieron en Judea, y no solo ellos, sino prosélitos. Los prosélitos son convertidos al judaísmo, por así decirlo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. El siguiente texto es Hechos 14:1. Margarita, porfa. Hechos 14:1. Ya, Luli. Pablo y Bernabé en el concilio. Aconteció en el inconcilio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron. De tal manera creyeron una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Gracias. Entonces, si vemos acá, ya se empezó a difundir o se empieza a abrir el mensaje para quiénes, para los extranjeros. ¿Y en qué día se está hablando? ¿En qué día se está instruyendo la palabra? En un día de reposo, ¿sí? Y creyeron también judíos, o sea, no fue solo que ahí empezaron a hablar a los gentiles, como está esa doctrina del reemplazo, no, sino que realmente tanto judíos como extranjeros, como griegos, ya estaban entendiendo el mensaje de Dios. ¿Y en qué días estaban predicando? En días de reposo, ¿sí? Entonces ahí vemos todos los eventos, y casi la mayoría de los eventos que vamos a ver son en día de reposo. Vamos a ver otro en Hechos 16:11 al 13. Albita, porfa. Ya, un momentico. Vale. 16. Dice, dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días. Y en el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia nos rogó diciendo, si consideras que soy fiel al Señor, entra
posar en mi casa y nos constriñó. Amén. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Listo, si vemos acá, Pablo llega a una reunión de mujeres que estaban en día de reposo. Y recordemos que para esa época, o sea, no era raro el ver a las mujeres en un grupo, a los hombres en un grupo, porque si ustedes miran hasta hoy en día la cultura judía, ¿sí? La cultura judía sigue la misma tradición. Los hombres a un lado, las mujeres a otro lado. No se mezclan, no se congregan todos igual que hoy en día nosotros en una iglesia protestante, en la iglesia católica, en cualquier iglesia que vayamos. Hombres y mujeres sentados en diferentes lugares, no hay división, ¿no? En cambio allá sí, incluso en el muro de los lamentos tienen una división donde un lado son los hombres y el otro lado son las mujeres, ¿sí? Eso es de cultura, ¿sí? Es de cultura, y en el Medio Oriente, por lo menos en casi todos los países de Medio Oriente, incluido Japón, China, se hace mucho esa distinción entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque eso es como una falta de respeto. El hombre que toque a una mujer ya le está faltando el respeto, ya no se puede tocar o acariciar o tocar el hombre, eso ya es falta de respeto, porque eso es lo único que lo puede hacer. ¿Quién es? El esposo, el marido o sus padres como tal. Si son los únicos que tienen como esa autoridad. Por eso vemos que acá esa reunión que tenían las mujeres de apartarse ellas solitas no era algo, ay, porque pobrecitas las dejaron, no, sino era algo a nivel cultural, que tenían ellas también, hacían su propia reunión, se reunían, hablaban, y acá Pablo entró directamente como líder, ¿sí? A ayudarlas y apoyarlas directamente en este día de búsqueda de Dios, ¿no? No quiere decir que estuvieran haciendo o cortando lo que estaba pasando a nivel cultural, no, sino que estaba ayudando en ese aspecto, ¿no? De liderazgo a nivel espiritual, ¿listo? Entonces vemos que también las mujeres tenían ese anhelo de buscar a Dios en día de reposo, ¿sí? Listo, eso lo vemos acá. Después en Hechos 17, 1 al 3, ahí sigue Pati Figueroa, porfa. Hechos 17, 1 al 3. Y pasando a Afipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara a los muertos. Y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Exactamente, entonces pasó enseñando que 3 días de reposo es igual a 3 semanas enseñando en una sinagoga en Tesalónica, ¿no? Entonces vemos que todas las reuniones y la mayoría de las enseñanzas que daban los discípulos eran en día de reposo, ¿listo? Porque incluso para esa época el día que más se guardaba era el día de reposo. Lo vimos a nivel histórico que ya se empezó a cambiar después de que Constantino, eso fue más o menos del 325 después de Cristo, más o menos después de estas fechas, fue que se empezó realmente a cambiar el día de reposo, ¿sí? Por el día del Señor. Antes de eso, todos, absolutamente todos, griegos, romanos, tailandeses, bueno, los que ustedes como quieran llamarle a cada pueblo, todos guardaban el día de reposo a su modo, ¿sí? Es decir, el día sábado era el que todos descansaban a nivel gubernamental. Por eso se tuvo que pasar eso de decir, ya no se guarda el sábado, ya no es el día de descanso para todos, sino ahora es el día el lunes o el primer día de la semana, ¿sí? Ya que hoy en día es el domingo, ¿no? Entonces, si vemos ese cambio fue después, pero anteriormente a nivel cultural de todas las naciones era el día
séptimo que se guardaba, que se reposaba. Por eso llegó el catolicismo y empezó a hacer ese cambio, o mejor dicho, desde Constantino con Roma, empezaron a hacer ese cambio, tanto que llegó a nivel mundial a cambiarse de tal manera, ¿no? Entonces es algo que tenemos también que ver eso. Vamos a ver otro texto que es Hechos 18, 1 al 5 y acá sí sigue Pedrito, porfa. Hechos 18, del 1 al 5. Sí. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscilia, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Amén, gracias. Si vemos acá, entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo en la comunidad de Corinto? Corinto queda en la parte sur de Grecia, ¿sí? Y allí él estaba, ¿qué? Predicando acerca de Cristo en un día de, ¿qué? De reposo. Casi todos los eventos que vemos de enseñanza y todo están en día de reposo, ¿sí? Acá es bueno enfatizarlo, vamos a ver varios textos para que ustedes no digan, no es así, ¿no? Vámonos a ir a Hechos 18, 8 y este turno es Tony, porfa, para que me colabores con este texto. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, perdón. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Amén, exactamente. Amén. Entonces, si vemos, creyeron toda una casa, ¿sí? Una familia entera se convirtió en un día de ¿qué? De reposo, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante de ver, ¿no? El ver cómo Dios y cómo está utilizando a los discípulos para llegar a gente que incluso eran extranjeros. Crispo era un extranjero, ¿sí? No era judío, no era nada de eso, sino que estaba llegando. Ya acá se ve ya más el alcance hacia los gentiles, hacia los extranjeros, ¿no? Otro texto que vemos es Hechos 18:11 y volvemos otra vez al inicio. Avi, porfa, para que me colabores. Dice, así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Acá vemos que se quedó 1 año y medio, ¿sí? Enseñando. ¿Y esto cuántos días de reposo son? Hagan la cuenta, ¿no? Son varios. Sí, un mes tiene más o menos 4 días de reposo, imagínate, por casi 18 meses, que son 48, año y medio. 48. Por ahí unos 48, casi 50 días de reposo, ¿no? Entonces imagínense, todo el tiempo que se quedó él instruyendo y enseñando la palabra de Dios, y esto si no estoy mal fue en Gálatas, si no estoy mal, si mal no estoy, fue en Gálatas donde él se quedó 1 año y medio enseñando las escrituras, ¿no? Listo, vamos a ir al segundo texto que es Hechos 19, 18, 19 al 21 y ahí, Cristina, porfa, para que me colabores. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos.
los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. O Ajá. sea que Dime. digo, y zarpó de Éfeso. Ajá. Vale, entonces si vemos, acá no solo Pablo está afanado por guardar los días de reposo, sino también ¿qué? Las festividades de Dios. O sea, acá no podemos decir, y acá el mismo texto lo está diciendo, Pablo no fue en contra de las festividades, Pablo no fue uno de los que dijo, ya vino Jesucristo, murió, hizo todo, ya no tienes que guardar las festividades. ¿Qué está haciendo? Está dando el ejemplo de que tenían que guardar las festividades. Por eso el afán de ir a Jerusalén, porque era una de las festividades más importantes. Acá no me tocaría mirar el contexto. Si es de Pesach, había tres festividades que por obligación todo judío o todo aquel que guardase el pacto tenía que ir a Jerusalén. ¿Quién se acuerda? Eso lo vimos en el tema 1. ¿Cuáles fueron esas tres festividades que todo judío tenía que ir a Jerusalén? Pascua, Ajá, Shavuot ajá, y tabernáculo, exacto. tabernáculo. Exactamente, ¿sí? El Shavuot es el mismo de Pentecostés, ¿listo? Entonces, si Ah, vemos, entonces es Pascua, Pentecostés y tabernáculos, ¿no? Tres festividades a las cuales ellos tenían que ir a Jerusalén. Por eso Pablo acá está afanado por ir, porque muy posiblemente era una de estas tres festividades, ¿listo? Ya ustedes después pueden mirar el contexto, a ver qué festividad es, ¿no? Y ya les dejo de tarea eso. Vamos a ver la otra cita que es Hechos 20 del 7 al 8 por Faegle. Vámonos con este texto. Hechos 20 del 7 al 8. ok, Hechos 20. Dice. En el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, disponiéndose a salir al día siguiente, y prolongó el mensaje hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Acá muchos dicen, sí, que este fue que Pablo estaba haciendo, estaba guardando el día del Señor, es decir, el domingo, pero si nosotros miramos en el contexto habían lámparas. ¿Por qué si estaba guardando el domingo habían lámparas? Yo había escuchado que incluso estaban guardando o sea, estaban, más bien venían del Shabbat. Y como estaban estudiando la palabra, al finalizar el Shabbat, se quedaron hasta el primer día. Es lo que yo he escuchado, ¿no? Y por Exactamente, eso muy bien. era mi noche y Tíquico tenía sueño. Ajá. Exactamente, si vemos, entonces se alargó, por eso dice Pablo alarga el discurso hasta el primer día, porque él incluso alarga el discurso no solo hasta medianoche, sino si ustedes siguen leyendo, lo alarga casi hasta el amanecer, ya para él partir, ¿no? Dice que después de eso cogió y partió y se fue, ¿no? Entonces si vemos lo principal de nosotros leer todo el contexto de lo que está pasando, ¿no? Y tener en cuenta qué está pasando allí. ¿Listo? Otro texto que vamos a ver y es el último en cuanto a esto, Hechos 20:16 y acá le toca a Margarita, por favor. Hechos 20:16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efesios para no detenerse en así pues se apresuraba por estar el día
de Pentecostés, así le fuese posible en Jerusalén. Entonces acá vemos que ya nos habla muy bien de cuál es la festividad que está con ansias de llegar, ¿no? Que es que Pentecostés, ¿sí? Muy posiblemente la anterior era Pesach, ¿no? Si nosotros lo miramos si es a nivel cronológico, entonces primero era Pesach y después viene Pentecostés, ¿no? Entonces ahí vemos estas partes donde ahí nos está confirmando que no solo guardaban las festividades, sino también el día de reposo, ¿vale? Y eran lo que más ellos hacían, ¿listo? Eso con esto terminaríamos todo lo que tiene que ver con la parte de que si ellos guardaban o no el día de reposo. Este es un mapa donde ustedes pueden ver todos los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Acá están marcados los 3 viajes misioneros que hizo Pablo. Igual se las voy a mandar por si al caso ustedes lo quieren tener allí, ¿listo? Para que ubiquen los lugares que estuvimos leyendo ahí, de Panfilia, de Troas, de Corinto, de Tesalónica, por acá está Tesalónica, por acá está Corinto, ¿sí? Todos esos para que ustedes vean más o menos en qué lugares él estaba, si estaba cerca a Jerusalén o no, ¿no? ¿Listo? Entonces eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Bueno, y lo último que vamos a ver que es muy importante es que porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, es decir, Jesucristo es el día de reposo. Si Jesucristo es el día de reposo, nosotros con mayor veras debemos de guardarlo, porque Él nos dio el ejemplo de guardar el día de reposo. Él es el dueño del día del reposo, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Guardarlo, ¿sí? Venerarlo, recordarlo, estarlo siempre anticipando eso, ¿no? Listo. Con esto finalizaríamos como tal este tema, ¿sí? Acerca del día de reposo. No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas, inquietudes acerca de este tema. O si no, para entrar con el siguiente en esta media hora, bueno, casi 40 minutos que nos quedan. Yo quería preguntarte, Sí. que mencionaste que podíamos ver el seminario del día del Shabbat. ¿Un video? ¿Tienes un video exclusivamente del Shabbat? Sí, Tuyo. en el canal de YouTube, incluso yo la clase pasada les envié el primer video. Voy a tratar de mandarles la lista de reproducción. Aunque es que la lista de reproducción está en Génesis verso por verso, bueno, en verso por verso está en mi canal. Buscan la lista de playlist que llama verso por verso. Ahorita les mando mi canal ahí para que ustedes lo puedan buscar. Y ahí les aparece, buscan todo lo que es Génesis 2, del 1 al 9, son casi 9 secciones de 2 horas. Entonces por eso les digo, es casi un seminario, es mucho tema para ver, entonces para que lo tengan presente, ¿vale? Listo, ahorita les mando el link del canal para que lo tengan presente. ¿No tienen otra duda, pregunta, inquietud? ¿Todo quedó súper claro? Bueno. De mi parte, sí. Vale, ya les iba a decir. Comentarios. También comentarios, claro, si lo quieren hacer también. Acerca de la cena que se practica, que se suele enseñar, ¿De la Santa Cena? de la cena que se cena, pues como el Shabbat se inicia normalmente con una cena por la noche. Entonces, uno de los comentarios, por ejemplo, hoy que estaba yo en una clase también, me preguntaba una de las participantes que la oración que hay que hacer cuando se está haciendo el pan y se está haciendo el trenzado, que si no se hace de esa manera, que entonces es una cuestión que viene del judaísmo y es prácticamente una tradición
que no encuentra pues peso en la escritura y no existe más que, digamos, en un capítulo del libro de Números, se habla acerca de una partecita que se ofrecía del trigo o de la masa, ¿sí? Que hacían las mujeres. Entonces, ya con esto se ha ido sacando otra cantidad de mandamientos y de oraciones que hay que hacer para poder preparar estos panes y son cosas que nosotros tenemos que tener de verdad bien claro que debemos sujetarnos a la palabra que está escrita y no a la oral, a la ley oral, que de ahí viene muchísimo de esto, que es agregarle a la palabra, cosa que está prohibido, añadir o quitar. Entonces, estos son añadiduras, que lo único que hacen es añadirnos cargas, y el Señor precisamente, Yeshua, vino a quitar toda esa cantidad de cargas tan pesadas que Pablo lo dice, dice acerca de la esclava y La habla libre. también de la señora, ¿no? Cuando está haciendo esta comparación con la esclava y la señora es, La que lo libre. que, La ¿cómo es libre. que dice? La libre, sí, Sí, la la libre. esclava y la libre. Entonces ahí hace la comparación y Ujú. Yeshua vino precisamente a sacarnos de todo eso, que lo único que hace es añadir carga. Cuando uno puede hacer la cena, la hace. Sería muy bonito porque hay tradiciones bonitas que se pueden guardar mientras no se haga una carga y se vuelva un problema Ujú. en lugar de algo alegre, porque a mí me pasó al principio cuando yo comencé a adoptar yo quería esta querencia, porque yo quería tener a mi familia reunida alrededor de la mesa para orar juntos y que nos diéramos la bendición y que habláramos sobre temas, digamos que entre semana no hay tiempo porque todo el mundo está ocupado, pero que esa noche nos detuviéramos en el tiempo para entrar a celebrar ese Shabbat en familia, darnos una bendición, pedirnos disculpas, alegrarnos y preguntarnos un poquito más de hola, ¿cómo estás? Y chao, de todos los días en las carreras, ese día podernos mirar a los ojos, eso era lo que yo quería, pero a veces pues empecé a ver que el mantel, que todo ese montón de cosas y yo no. Aquí es bonito, hay cosas bonitas, pero si Ujú. están generando carga, es mejor sacarlas, porque nos olvidamos de lo que da, pero de corazón, desde el corazón, del corazón hacia afuera, y no de afuera, de todo lo que tiene pura imagen y que es perecedero y que solamente son cosas para alimentar la vista y no realmente es lo que el Señor quiere. Sí, se puede realizar mientras eso no sea una carga pesada, pero normalmente no está impuesta una cena, sino que es solamente darle como esa bienvenida y que casi todas las Ujú. festividades, casi siempre para que sean más felices, están acompañadas de comida, que eso alegra. Entonces, pues es bonito que lleguen a la casa y sientan el olor al pan acabado de hacer y la cena recién hecha, que a veces entre semana no se puede, pero que ese día sí se pueda realizar en familia. Pero pues pienso yo que el Señor cumple con enseñarnos todas estas fiestas, dejando ese sabor en los niños cuando crecen, de recordar esa manera pedagógica que tiene con la alimentación, con las fiestas, con recordar con cada aspecto, esto como se hace en Pesa, de recordar del cordero y de cómo las hierbas amargas cumplen esa función de recordar las lágrimas. Bueno, todo esto es, mientras que sea para eso, está bien, pero mientras que se vuelva una carga, no tiene nada que ver. Eso es una cosa que, por ejemplo, me pareció interesante que me preguntaron hoy, que acerca de eso, que porque hay un montón de oraciones y que como el trenzado y que no sé qué, entonces hay que tener cuidado con eso. Ujú. Sí, es muy importante, lo que dice Patti es importante, por eso acá les estoy dando solo lo que es netamente bíblico, acá yo no les puse ninguna de las tradiciones, porque pues ya eso vienen, por lo menos está la bendición al colocar las velas, está la bendición al levantarse, la bendición al lavarse las manos, hay muchas bendiciones que pues a lo largo del día, pues más que ayudarte realmente a estar conectado con Dios, van a ser más es una atadura más y más cuando estamos en el corre del día, ¿no? No vamos a estar haciéndolo de mejor manera.
Y sí, es bueno por eso yo les decía que por lo menos al cocinar no es necesario el preparar el día con antelación la comida, que lo estábamos viendo en la clase pasada. No era necesario tener toda una mesa llena o por obligación, ¿no? Porque pues hay ciertas mandatos que dice que hay que tener la mesa totalmente llena, o sea, con comida, mejor dicho, full, pero si tú no tienes esa posibilidad, no te estreses por eso, lo ideal es que tengas tu plato, que sepas que tienes como recibir al Eterno de lo que Él te dio, ¿sí? No tienes que buscar y preciso ese día tienes que ir y mejor dicho sacar lo más caro que tengas, no es necesario. Lo ideal es que sea todo para disfrutar con el Eterno, ¿no? Que no se vuelva una carga el cocinar, el preparar, el alistar las cosas y como bien lo dijo Patti, el estar pensando en tantas cosas que se tienen que hacer o cuidar o guardar. En vez de eso, pues centrarnos en lo que dice las escrituras. Yo por acá les estoy hablando solo netamente lo que dice las escrituras. Lo otro, lo que ustedes escuchen de eso aparte es voluntario, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, no está mal hacerlo, ¿sí? Lo pueden hacer, pero y siempre también enseñar esto es voluntario. Esto no lo mandó Dios, ¿sí? Es algo que siempre debemos de tener en cuenta porque si el enseñar que esto Dios lo mandó es añadirle y es decir algo que realmente Dios nunca dijo, ¿no? Y eso es indispensable tener presente, por eso se les enseñó acá solo lo que dice las escrituras. Ustedes pueden indagar qué es lo que guarda el pueblo judío, cómo guarda, por lo menos yo escuché una vez que había cierta secta o cierta fracción del pueblo judío que dice que cada 8 días se tenía que estrenar un vestido. Pues imagínate, ¿será que nosotros podemos estrenar cada 8 días un vestido? Pues por lo menos a mí me rompe el bolsillo, yo no puedo. Imagínate cada 8 días, pues, ¿cuántos no estrenaremos en el año, no? Sabemos que para Dios no hay nada imposible, Dios nos puede proveer, Dios nos puede dar, pero pues también hay que reconocer que hay gente que no tiene esas posibilidades, ¿sí? Que no están tan estables, preciso te quedan sin trabajo, viene crisis económicas, entonces ¿para qué obligar en algo que realmente no es tan importante como realmente tener un corazón dispuesto, anhelando tener esa comunión con el Eterno y esa cercanía con Él, ¿no? Que es algo que debemos de tener en cuenta, ¿listo? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. O ya. ¿Listo? ¿Vamos bien? Pues con respecto de pronto como a tomar el consejo de la liturgia judía, a mí me ha servido es adelantar lo de la comida, porque de verdad que nada más cocinar se le da uno el tiempo demasiado. Y ese tiempito más bien me sirve a mí para estar con los niños, para leer, para jugar, bueno, normalmente vemos algo en las tardes y también transcribimos, que a mí me parece hermoso desde que lo aprendí. Nosotros transcribimos también y por ahora los obligo, ya después ellos decidirán, pero mientras tanto todos transcriben también. No, y Y, es y bueno. vemos de show, se nos vemos la palabra, pues todo lo que tenga que ver con la palabra. Eso me parece bien. Igual el cocinar de antemano está en las escrituras, ya lo acabamos de ver, ¿no? No es tanto una tradición judía, pero por lo menos el transcribir la palabra también está en la ley. Lo vimos también en Deuteronomio 17, es un mandato para los reyes. Dios nos dice a nosotros en Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes. Eso ya están ustedes si las quieren transcribir o no, las escrituras. Les recomiendo que los hagan de las dos maneras, en español, como la tenemos nosotros, pero también que lo hagan en hebreo, en manera, ¿cómo es que se dice eso? Interlineal, es decir, primero en hebreo y después en español. También les ayuda para ustedes conocer el idioma hebreo, ¿no? Eso es para que ustedes lo puedan hacer, no están obligados, eso ya es ustedes con Dios, ¿listo?
Pero es algo muy bonito que también pueden tomar como decisión para hacer los días de reposo y como de acercarse a Dios, conocer las escrituras de primera mano, ¿no? Avidinos. Bueno, ahorita escuchando lo que dices de transcribir la Biblia y en hebreo yo no había escuchado, bueno, no había escuchado la verdad eso, pero por ejemplo, ¿te refieres a la transliteración? O sea, como de, no sé si se alcanza a ver así que diga Baruch atah Adonai Eloheinu. Déjenme les muestro acá una Biblia que yo tengo de Porque en esto. hebreo no inventes, Julieta. Yo duras penas sé escribir el español. Y con los, pues ahora sí como escriben ellos, digo, no, sí, no, o sea, la verdad es que está muy cañón. Les digo, eso es, pues es algo para que se motiven y también para que conozcan acerca un poquito más del hebreo, ¿sí? Porque el original es, pues, o sea, no hay nada como aprender directamente el original, ¿sí? De lo que Dios mandó, ¿listo? Yo les estoy diciendo es tipo así, déjenme miro a ver si encuentro hay una Biblia que yo tengo así. Esta por lo menos es en paleohebreo, pero esta ya es más avanzada. Esta es para la época más o menos de... la época de... esta es más que todo una samaritana, ¿sí? Este tiene más hacia lo que los samaritanos, si ven, es completamente, o sea... pero este no es el que yo les estoy diciendo, o sea, pues ahí no vamos a entender nada. Pero hay una... Ay, es que yo no me acuerdo dónde la metí. No, en este no es. Música mapas. Beberla ya sudé, Juliet. Sí. Sí, porque siempre es complicada, sí. Esta sí no les digo, pero sí les digo por lo menos en el hebreo normal. Déjenme ver si la encuentro. Es que tengo un El hebreo normal que sería el moderno, ¿verdad? Exactamente, el moderno, sí. Que pues es mucho más fácil encontrarle el significado, encontrarle las cosas. Esta es la que yo les digo que ustedes pueden hacer. Esta es solo la Torah. Déjenme ya les avanzo ahí. Para que lo puedan ver. Déjenme les avanzo acá un poquito. Así, mira. Entonces acá está el versículo en hebreo como tal, ¿sí? Está la fonética, ya si ustedes quieren copiar la fonética, ya ustedes lo pueden hacer para que lo lean, pero también está el texto ¿en qué? En español. Lo que yo les digo es copien este texto de acá arriba, o sea, en el hebreo, y este texto de acá abajo, para que ustedes aprendan a conocer las letras, sepan de qué está hablando, que cuando ustedes quieran conocer acá, ustedes sepan más o menos de qué está hablando, ¿sí? Y puedan encontrar las palabras. Esto es algo que les ayuda también a reconocer textos. Esto es más un trabajo de estudio, porque es también para que ustedes se pongan a mirar, venga, esta traducción sí está correcta, esto sí dice así, ¿no? Es como más para eso, pero es un ejercicio que solo les propongo que hagan, no los estoy obligando, vuelvo y les digo. Entonces, esto es algo que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Pues como para ejercitar un poquito acerca de lo que pueden estudiar, ¿no? Dinos, Pedrito. ¿Cómo se podría obtener esta presentación que nos acabas de mostrar? La Biblia que les mostré, si quieres se las mando. Ese es un PDF que tengo. Si quieres se los Sería paso. fabuloso. Eso sí, no hay problema. Nomás es que me lo pidan y yo tranquilos les mando material, eso sí, para que tengan harto trabajo que hacer, no mentiras. Sí, muchas gracias. Vale, Cristina, dinos. ¿Qué versión en español es la más, digamos que la, la mejor, la que nos podría ayudar a, Versión pues, en de una español. manera? Realmente no te cases con una versión. La Reina Valera tiene muchas falencias, hay otras versiones que fallan en algunos aspectos.
Lo que sí te digo es que si puedes tener muchas versiones, hazlo, pero si quieres transcribirla en alguna versión en especial que a ti más te guste, lo puedes hacer. O sea, no tengo problema con eso. Ya, O no hay gracias. problema en eso, sí. Sí, Va. porque igual recordemos que es una transliteración, ¿no? Es lo mismo que tú coger un texto en inglés y coger y traducirlo, tú puedes entenderlo y sacarlo de una manera, pero llega otra persona y te lo puede decir de otra manera, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, por eso les digo que es mejor que traten de hacer con el original para que ustedes puedan ir palabra por palabra, detallando, mirando si es verdad o no, incluso mirando en calogos, ¿sí? Porque pues para eso es la transcripción, ¿no? No es solo, ay, transcribirla por transcribirla, eso lo podemos hacer a manera mecánico, no sé si ustedes se han dado cuenta, y uno a veces empieza a copiar un texto y se le va a la mente y cuando miras ya has acabado y tú dices, ya acabé y a qué horas, ni me acuerdo, ¿no? Entonces también no es para que lo hagamos tan mecánico, sino que también como que hagan un esfuerzo en entender lo que estamos copiando, ¿sí? Desde la cultura, desde el original, ¿sí? Es más que todo como para eso, pero como les digo, es un ejercicio, es algo que ustedes lo pueden hacer si quieren, si no quieren no lo hagan, ¿sí? Eso ya es decisión de cada uno, si quiere ponerse en la tarea de eso, ¿no? Y que eso también pues les ayuda a conocer un poquito más del hebreo. ¿Mm? Ese con ese aspecto, ¿sí? Que incluso les ayuda a conocer las canciones. Hay canciones en hebreo que ustedes pueden escuchar y escuchan Barat, Elohim y ustedes ni idea qué saben, pero al momento de estar transcribiendo van a encontrar varias textas o varias pronunciaciones donde ustedes dicen, ah, esta palabra y venga, miramos dónde está, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces también les ayuda a entender por lo menos las letras en hebreo, ¿no? De las canciones. Eso como un punto, bueno. Vamos a dejar la clase, el tema de la alimentación para la próxima semana. Ya nos queda 15 minutos y realmente eso no vamos a ver nada. ¿Sí? Igual si tienen más dudas, más comentarios, bien lo pueden decir. Yo ahorita les paso esta Biblia que tengo acá. Si quieres también les paso en paleobreo para que lo pasen, no mentira. Vale, no sé si tengan más dudas, No, comentarios. esa no. Esa no, esa no. Vale, listo. No sé si tengan más dudas, comentarios acerca del tema o el estudio. ¿Ninguno? No, aunque el paleohebreo te hace pensar tanto y ya no haces tus cestas de, bueno, no sirve para el cerebro, la conexión de neuronas, porque yo he visto dos que tres y digo, ay, sí, que la cabeza, que el señor, que la casa, y digo, ay, no, de verdad, o le pensaban mucho, le trataban de adivinar, porque sí está medio difícil, no medio, muy difícil, para dar bien el enunciado, la idea de lo que querían decir, sí, se me hace pesadito. Ujú. Bueno. Sudoku. Bueno, y no tanto eso, sino que también la manera tan simplista de decir algo, y es que el problema es que nosotros estamos acostumbrados a no pensar, ¿sí? A no imaginarnos, y por lo menos tú se lo pones a un niño chiquito y eso te puede decir varias frases de ese mismo de esos mismos dibujitos que ve, ¿no? Pero en cambio nosotros nos ponemos a pensar y creo que hemos dejado mucho la imaginación, mucho el pensar con símbolos, con imágenes, y hemos sido mucho más, ¿qué se puede decir así? Hemos perdido mucho más esa conexión que deberíamos de tener, ¿no? Que los antiguos sí tenían. Bueno, no sé si haya otro más comentario. No, ya no, muchas gracias, Juliet. No, Juliet, gracias. Vale. Bueno. Entonces, pues vamos a orar y finalizamos. Esta de pronto sí les puede ayudar mejor, esta versión, miren, les muestro, para que la vean. Es diferente a la que vimos ahora. Acá ya les ve cuál es la palabra. Acá esta es sangres de, esta es tu hermano. Entonces, esta les puede ayudar también a conocer un poquito más del hebreo, ¿sí? Pero esta sí está dividido por libros. Este es solo el tomo 1. Entonces,
Acá sí los pueden ver y acá pues sí les toca saber cómo va la lectura, ¿no? Que va de acá hacia acá, ¿no? Listo, esta también les podría ayudar, yo ahorita se las mando para que la tengan presente, ¿listo? Entonces, bueno, pues vamos a orar, finalizar con el tema de hoy. Hoy realmente fue necesario leer versos por versos, ver a través de las escrituras. Y como siempre les digo, no coman cuento entero, verifiquen, miren si todo lo que se les dijo, si todo lo que se les enseñó es verdad o no es verdad, si está o no está en las escrituras, ¿sí? Porque es necesario, ¿sí? Eso es labor de nosotros como discípulos, así como el chef le enseña a su discípulo a cocinar, pero si el discípulo no sabe coger un cuchillo, pues cómo va a replicar la receta, ¿no? Lo mismo nosotros, si nosotros no sabemos qué dice las escrituras, ¿cómo vamos a entender las enseñanzas de nuestro maestro, ¿no? Es algo principal, ¿listo? Oremos y finalizamos con el tema de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado, Padre. Ayúdanos a implementar y a poner en práctica, Dios mío, solo lo que dice tu palabra, solo lo que tú nos has ordenado, solo que tengamos ese anhelo de hacer y de querer obedecer tu palabra, Padre, y ayúdanos, Señor, a distinguir entre lo que tú mandaste y lo que los hombres han mandado, Padre, sabiendo que hay cosas que podemos hacer siempre y cuando no vayan en contra de tus mandamientos, siempre y cuando no sean carga pesada para nosotros, Padre. Ayúdanos a saber, a diferenciar y a discernir realmente qué es lo que tú ordenas, y para eso necesitamos conocer tu palabra. Que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos enseñes, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por su corazón, por su anhelo de conocerte más, Señor, y que seas tú el que los dirijas, el que los guardes a lo largo de todo este tiempo, de toda esta semana, que seas tú enseñándoles más y más, y sobre todo acompañándolos en cada una de sus circunstancias, en cada una de sus dificultades y alegrías, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.